Las han llamado las mafias de las llaves mágicas. Son organizaciones criminales que roban autos en el sector oriente de Santiago aplicando tecnología. Lo hacen a través de un computador. Así copian la clave de la llave que funciona por Bluetooth en los autos más nuevos y concretan el robo del auto. ¿Cómo evitar este tipo de robos? Lo vemos en el reportaje de Claudio Vázquez del programa Contigo en la Mañana. Sin embargo, aunque las cifras del delito con fuerza e intimidación mantienen atentas a las policías y autoridades, surgen sigilosas nuevas bandas que se dedican a un robo silencioso, pero igual de efectivos en su actuar. Organizados, efectivos y coordinados, se les ha denominado las bandas de las llaves mágicas. Es 30 de agosto y por las cámaras de seguridad de la comuna de Las Condes surge una alerta. El sistema de vigilancia advierte la entrada de un vehículo que ya tenían registrado en su base de datos. Este lleva en su interior delincuentes que ya tienen un historial de robos de autos en la comuna. Seguridad Las Condes, ¿cuál es su emergencia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos llamando que nos robaron el auto. ¿Hace cuánto rato lo dejaron en la vía pública? ¿A qué hora? No, lo fue como a las 7, pero mi vecina lo vio a las 8. Ella llegó a las 8 y ya vio la... Y ahora no entiendo que yo llegué... Tiene que haber sido ahora. Se activan los equipos desplegados en la comuna para darle alcance a esta banda que ha estado robando autos en el sector oriente. Inspectores en la base de control no le pierden la huella, van dando coordenadas al equipo en terreno. Y ahí tenemos la primera alerta. Cuando esto pasa, en la central se genera una alarma, un ruido, y inmediatamente en los monitores aparece la imagen del vehículo que sería el sospechoso. Y ahí se activa obviamente esa imagen para ir buscando y hacer el seguimiento. Y después lo vemos obviamente Martín de Zamora. Iniciamos el trabajo coordinado con Carabineros, la persecución, tanto los inspectores municipales que están en terreno, en esa cuadrilla, y también con Carabineros. Para que no se nos pierda este auto que sabemos tiene una patente para nosotros sospechosa porque ha cometido delitos en la comuna. Esta banda ya sabe que están siendo seguidos por el equipo de seguridad de Las Condes. Conducen en forma temeraria, sin importarles la seguridad de gente inocente. Raudamente escapan en dirección al norte por la avenida Américo Vespucio. Es un horario aún transitado en la comuna, en donde varios han terminado la jornada laboral y retornan a sus casas. En esta loca carrera, estos individuos no respetan ni señalética. Incluso suben a la calzada con tal de mantener la huida y no ser alcanzados. Todo mientras vecinos que se encuentran en el bandejón central intentan escapar huyendo del peligro. Esta banda tiene los minutos contados. Con esta persecución son varios delitos que se suman a la causa. Ya le contaremos qué pasó con estos antisociales y cómo terminó esta loca huida. Porque ahora queremos saber en qué consiste este modus operandi en donde en fracción de minutos el auto desaparece sin dejar rastros. Pero ¿cómo actúan? ¿A qué hora del día salen en busca de su objetivo? ¿Actúan a pedido o simplemente salen a cazar lo que encuentran en su camino? Claro, ellos estudian muy bien el lugar, también los horarios donde hay mayor movimiento, ¿no? Para ver cuánto van a llamar la atención y cuánto tiempo también tienen para poder hacer este delito y esta operación. Tal como lo señala la alcaldesa, acá un primer ejemplo gráfico de este robo silencioso. Ponga atención al siguiente registro. Son cerca de las 10 de la noche en este pasaje de la comuna de Las Condes. Esta cámara cenital capta la intersección de ambas calles en donde se divisa un vehículo estacionado de color gris oscuro. Por su esquina derecha de la pantalla aparece este BMW gris y dobla hacia la derecha. Hasta ahora, todo normal. Sin embargo, al doblar, se acerca demasiado al auto estacionado y luego sigue su rumbo, pero no por mucho tiempo. Segundos más tarde, mientras el tránsito del lugar sigue su curso, aparece este individuo por el costado inferior izquierdo de su pantalla. Celular en mano y mascarilla en su rostro, cruza el paso peatonal y toma dirección hacia el auto estacionado. Mientras, en el fondo de la pantalla, el BMW que vimos en un primer momento gira para volver. El rol de este sujeto es clave. Aplicaremos zoom a la pantalla porque lo que está haciendo es desconectar la alarma del vehículo
para que sus compañeros de delito puedan seguir con el robo de esta camioneta. Su trabajo es vital, ya que de él depende el éxito de la banda. Ahora el BMW se estacionará detrás de la camioneta a la cual ya le desconectaron la alarma. Por cierto, se estacionan aculatados por si la situación amerita un rápido escape. Todo esto ocurre incluso mientras vecinos del sector pasean sus mascotas sin advertir que está ocurriendo un delito frente a sus narices. Es que estos sujetos se estacionan en esa calle y posteriormente uno de ellos empieza a caminar acá como para observar precisamente que no venga la policía, que no venga algún inspector de seguridad, y esa cámara fue la que detectó a este individuo. Este individuo que aparece nuevamente en escena está resguardando y vigilando el lugar, dándoles cobertura a sus compañeros de delitos. Incluso se detiene en medio de la calle para tener todos los flancos cubiertos. Ese personaje entonces estaría cumpliendo su rol, porque, a ver, cada uno tiene su rol específico. Él sería el de resguardar el entorno para dar el visto bueno a sus compañeros. Justamente, y mientras otros dos se dirigen a este lugar, a esa esquina donde se encontraba estacionado una camioneta, proceden primeramente a desconectar la alarma, posteriormente a fracturar el vidrio y así abrir la puerta para, una vez estando al interior, con un escáner codifican la señal de las llaves originales y posteriormente dan arranque en menos de 2 a 3 minutos. Pasan los minutos y el grupo se divide. Unos se van en el BMW y los otros en la camioneta ya interceptada. Encienden los motores y emprenden la huida. Ya hemos dicho que este es un delito silencioso, en que delincuentes llegan en un vehículo y rápidamente se estacionan cerca del auto que quieren llevarse. Hemos explicado también que uno de los sujetos tiene la misión de desconectar la alarma para así dejar el camino despejado a sus otros compañeros. Pasemos ahora a graficar qué ocurre al interior del vehículo con los delincuentes adentro. Una vez el delincuente sentado, obviamente, en el asiento del conductor, conecta al OCB, en este caso al computador del vehículo, obtiene la información, la cual a través de sistema Bluetooth traspasa la información a nuestra tablet. La tablet obtiene la información y es traspasada a una llave en blanco. Y aquí existen dos modalidades. O se traspasa la información que corresponde al vehículo, en este caso el código ya que tiene el vehículo para encender, o bien se genera un nuevo código, pero siempre a través de una llave en blanco. El robo de vehículos es transversal a las comunas. En el sector oriente se mantienen cifras latentes sobre este delito y no solo eso, también preocupa la sustracción de las especies de nuestro auto, que es un preciado botín para los delincuentes. Es la madrugada del domingo 27 de agosto. El equipo de seguridad de la comuna de Providencia levanta alertas, pues desde un estacionamiento subterráneo estarían robando especies desde los autos que ahí estarían estacionados. Rápidamente acuden al lugar para comenzar las pesquisas. Ok. ¿Dónde entonces? ¿Ya entra el vehículo? Por acá. ¿Ah? ¿La red prendida? Se perdió la señal GPS. La ruta se seguirá grabando, pero se desconoce tu posición en el mapa. Ya. No voy a cobrar, si La Concepción. Yo estoy afectando la 55 por Andrés Bello. Si puede enfocar a los 37 por cámara. El equipo de seguridad comunal habría comprobado que efectivamente se habrían cometido varios robos al interior de este estacionamiento. De inmediato dan información para el resto de sus equipos y así comenzar la búsqueda de los antisociales. Según los guardias del lugar, los individuos estarían a metros de distancia. Deben ser cautelosos.
Por el lecho costado sur. Los mantengo en vista, los 37 van en dirección a Lion. El Delta, el que te mantiene el Lion. Los mantengo en vista. Van llegando a Lion. Lion por el parque. El vehículo está en la urbina. Es el segundo vehículo. ¡Quédense ahí! Hay un vehículo delante, un Peugeot. Ese es el vehículo afectado. ¡Fuera de ahí! ¡Quédate ahí! ¡Bájate! ¿Puedes manotear? Tira las manos para atrás. Tira las manos para atrás. Otra unidad de seguridad comunal de Providencia está monitoreando el lugar. Esto consiste en una vigilancia del sector para dar con los antisociales. Saben que el tiempo es escaso y siempre en contra. Cualquier movimiento en falso perderá la huella de los sujetos. La búsqueda ha dado frutos. Son 3 sujetos que habían estado robando en el sector. Se identificó a los sospechosos por el cuadrante. Las maniobras deben ser rápidas y certeras. La captura sería inminente. Una primera unidad policial ya tiene detenidos. En simultáneo, los demás van tras la huella de los que intentan escapar. ¡Quédate ahí! La otra mano atrás. La otra mano atrás. Pone la mano atrás. La otra mano atrás. Pone la mano atrás. La otra mano atrás. Después que se vayan a la comisaría los opresores. Los opresores. Ok. Los 3 sujetos son detenidos por el equipo de seguridad de Providencia y luego entregados a carabineros para seguir el procedimiento de rigor. Serán arrestados y puestos a disposición de la justicia. Precisamente por este tipo de situaciones y delitos es que el gobierno, desde su tribuna, ha implementado distintos mecanismos para paliar las cifras delictuales respecto a robos de vehículos y especies. Desde este lunes 4 de septiembre comenzó a regir en nuestro país la ley 21.601 que modifica la ley de tránsito en su intento de prevenir la sustracción y la posterior venta de vehículos robados a lo largo del país. La iniciativa, aprobada hace unas semanas en el Parlamento, involucra una serie de obligaciones para el dueño de un vehículo motorizado. Entonces, justamente para evitar tanto el robo hormiga como el robo del vehículo y el desarme que conlleva el vender las piezas, es que nosotros hemos aprobado en el Congreso una ley que pone la obligatoriedad en el marcaje de los vidrios como también de los espejos, porque esa patente nos permite no solamente identificar la parte para evitar y prevenir que se la roben, sino que también le permite a las policías tener otro elemento de control cuando hay un control de tránsito o también en la vía pública para determinar que el auto no es un auto robado y que la identidad de ese vehículo es la que corresponde. Minutos atrás comenzamos este reportaje con una persecución en la comuna de Las Condes, en donde uno de los pórticos de lectura de patentes de la comuna había detectado el ingreso de un vehículo que mantenía delitos anteriores en la zona. Pasando semáforos en rojo y sumando en esta huida distintos equipos de seguridad, tanto motocicletas como automóviles. Las imágenes de los equipos de seguridad dejan en evidencia la frenética huida de estos delincuentes. Incluso se aprecia el auto de esta banda que tiene chocado la parte trasera tras los intentos de escape. En una loca maniobra para evitar los autos en la avenida, gira bruscamente y sube por el bandejón central.
mientras personas que transitaban caminando miran atónitos la escena policial. Estos antisociales van llegando al límite de Las Condes. Personal de seguridad de Vitacura también se suma al procedimiento. El objetivo es el mismo. Esta banda debe ser detenida, ya que está arrasando con todo a su paso. Acá se ve incluso cómo vecinos del sector observan e indican la dirección que estos tipos toman. Motoristas también se suman a la búsqueda de algunos de los individuos que habían escapado a pie por las inmediaciones. Finalmente, la loca carrera que duró varios minutos y que involucró a personal de seguridad de Las Condes y Vitacura, más personal policial, termina en la ex rotonda Pérez Sucopit, con todo el contingente policial custodiando a los antisociales. Y esta persecución termina en el sector de la ex rotonda Pérez Sucopit, donde Carabineros los toma detenidos. Lo que también llama mucho la atención en el procedimiento es que ellos tratan de escapar y de atropellar a Carabineros. E incluso Carabineros tiene que hacer disparos al aire para obviamente poder seguir con la persecución y tomarlos finalmente detenidos. Bueno, del análisis que hemos hecho de los siniestros de robo de vehículos, el año pasado a la industria aseguradora le robaron 17.200 autos. El 80% de esos autos fueron estacionados en la vía, principalmente en la vía pública. Hoy día son organizaciones criminales que buscan cierto tipo de vehículos, que andan buscando un auto que le dé un buen rédito económico, que puedan reinscribirlo y vender. En el lugar, junto a los detenidos, se encontró dentro del vehículo un escáner y llaves en blanco para clonar los vehículos que andan robando. Paul González Holguín, de 24 años, César Martínez Muñoz, de 26, y Byron Paredes Silva, de 27. Todos con amplio prontuario policial pasaron a control de detención y fueron formalizados por 3 delitos. Homicidio frustrado, infracción al artículo 445 del Código Penal, que se refiere a aportar elementos conocidos para cometer delitos, e infracción a la ley de tránsito. Sin duda que las cifras e índices de este tipo de delitos, este robo silencioso como también se le conoce, mantienen en constante vigilancia a las policías y autoridades. Sin embargo, los expertos también apuntan a que el autocuidado y la mancomunidad entre los propios vecinos es clave para de alguna forma hacer más difícil el trabajo a los delincuentes.